¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, vamos Buenas a noches, empezar ingeniero. la clase de hoy día y que estaba planificada acerca de lo que son la unidad 3, como ustedes han de haber visto. La unidad 3 es acerca de las columnas. ¿Ustedes se han escuchado algo de las columnas o nada? No, ingeniero. Listo. Nosotros vamos a ver esto de columnas, pero si han de saber qué es una columna o no saben qué es una columna. Eso sí, ingeniero. Ah, ya. Entonces, sí estamos yendo bien. ¿Sí? Entonces, lo que les decía a ustedes de este capítulo que nosotros vamos a ver, o esta unidad va a ser las columnas, donde vamos a indicar algunos métodos que se usan para diseñarlas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos, el más común que ustedes se van a presentar en una columna va a ser el pandeo, seguida esta de una determinación de carga axial, ¿sí? Entonces, esto es necesario para nosotros, para que una columna sea llamada ideal. Entonces, después de esto, se va a describir un análisis más realista que tiene que ver o tomar en cuenta siempre lo que va a ser la flexión de la columna, y esto también se va a presentar un pandeo inelástico, ¿sí? Entonces, una columna es un tema especial donde nosotros vamos a describir algunos métodos que se usan para diseñar este diseño de columnas y cargas concéntricas, ¿sí? Y también excéntricas, fabricadas con materiales comunes en lo que se da hoy en día en la ingeniería. Sí, entonces, como les dije, esta columna va a estar sometido a compresión. Compresión, ustedes saben, esta es una columna. Compresión es que si yo aquí aplico una fuerza P, esta columna va a sufrir aquí una carga, ¿sí? Entonces eso es la compresión, el cual es lo suficientemente delgado respecto a su longitud que baja la presión y la acción de una carga gradualmente, lo que les acabo de decir. Entonces esto va haciendo una flexión lateral o pandeo ante una carga mucho menor que la necesaria, ¿sí? Para que esto, lo que les dije a ustedes, se puede generar aquí, aplicar una carga, un aplastamiento, ¿sí? Entonces esto es un elemento corto sometido a compresión, aunque está cargada excéntricamente, lo que les acabé de decir a ustedes en la introducción. Entonces esto va a existir un límite perfectamente definido entre elementos cortos de la columna. Sí, va a ser una columna corta. Ya vamos a ver esto de la columna corta, ¿sí? Entonces, sometido a compresión. Entonces, las columnas se van a dividir en grupos largas e intermedias. En algunos casos, los elementos cortos son sometidos a compresión, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nosotros con esto de la estabilidad de las estructuras. Sí, esto que nosotros vemos, esto de la estabilidad de las estructuras, es cuando consideramos un montaje. Sí, como estamos viendo aquí en la figura, si ven que aquí, esto es una columna. Siempre va a tener mi apoyo, esta columna, un apoyo fijo en la parte inferior, ¿sí? Entonces, este dice que está integrado por dos barras de longitud, ¿sí? Apoyadas por articulaciones que le permiten rotar sus extremos. Esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí le va a permitir rotar sus extremos, siendo solidarias entre sí mediante un pasador. ¿Cuál va a ser el pasador? ¿Este o este? ¿El uno o el 2? El uno o el 2.
Entonces luego, si se mueve mediante este dicho pasador, que está un poco hacia el lado, esto provoca una pequeña inclinación, que va a provocar esta inclinación teta, ¿sí? En las barras. Y luego se aplica una carga axial P. Van a aplicarse esta carga que ustedes ven acá, axial P, ¿sí? Entonces se mantiene dicha deformación que la fuerza va a perturbar en la dirección horizontal y puede plantearse esta forma de la fórmula para encontrar esta perturbación, la fuerza que va a ser esta de aquí. Entonces, esta fuerza nosotros le calculamos 2 por la carga P y por el ángulo teta, por la tangente del ángulo teta que va a ser nuestra inclinación. Sí, entonces aquí nosotros vamos a tener fuerzas para poder calcular, ¿sí? Fuerzas para poder calcular en casos de que la reacción del resorte sería una fuerza restauradora, tenemos K, es una constante, L la longitud por el seno de 2 tetas. Y entonces, al aplicar esto, nosotros podemos deducir que la carga P, ¿no es cierto?, se volverá a su posición inicial cuando esté en un equilibrio estable, que K, esto va a ser la crítico, de modo que el mecanismo se va a deformar hasta una posición de equilibrio. Sí, entonces nosotros podemos tener que la carga axial P crítica que los estaba diciendo representa el estado del mecanismo con el cual se mantiene. Entonces esto va a ser una introducción para nosotros entrar a lo que sería la carga crítica. ¿Sí? Entonces, para diseñar esto de la carga crítica, sí, de un miembro constructivo, es necesario que nosotros tengamos en cuenta muchos requisitos específicos, como van a ser la resistencia, sí va a ser la resistencia, la flexión, y lo que les acabé de decir aquí, la estabilidad, ¿sí? Sí, entonces teniendo esos requisitos que ustedes ya le saben, bueno, en esas 3 clases que hemos dado, hemos estado hablando de todo esto, sí, se ha descrito que esos métodos nos pueden, para determinar la resistencia, la deflexión de un miembro estructural, nosotros vamos a suponer que siempre van a estar en equilibrio estable. Entonces, estos miembros pueden estar sometidos, como les dije, a cargas de compresión, y si son largos y esbeltos, sí, la carga puede ser suficientemente grande como para hacer que esta estructura se flexione lateralmente, como nosotros vemos aquí. Sí, sí se va a flexionar de esta forma lateralmente. ¿Sí? Entonces, nosotros, siendo más específicos, estos miembros estructurales largos y esbeltos, como que lo vemos aquí, estas de las columnas, están sometidas a una fuerza axial de compresión. Sí, se llaman columnas, ¿sí? Entonces, los miembros largos y esbeltos sometidos a una fuerza axial de compresión se llaman columnas. Y la deflexión natural que sucede, lo que estamos viendo, esta deflexión se va a llamar pandeo. Sí, entonces esto ocurre, este pandeo con bastante frecuencia en una columna que puede que, esta columna, ¿qué va a pasar? Esto puede ¿qué va a pasar si ocurre demasiado pandeo? Esto va a ocasionar que va a causar una falla repentina y
puede ser dramática de una estructura o mecanismo y en consecuencia esto se puede tener mucha atención al rato de diseñar una columna porque esta columna puede soportar, tiene que estar diseñado con un factor de seguridad sin pandearse en las cargas que se pretende, ¿sí? Entonces, las cargas axiales máximas que pueden soportar una columna está a punto de pandearse, ¿sí? Cuando estas cargas axiales, ¿sí? Cuando estas cargas axiales, que lo estamos viendo aquí, estas cargas axiales, sí puede soportar una columna, sí, al rato de pandearse, estas cargas se van a llamar cargas críticas, ¿sí? Entonces, esta carga hará que la columna se pandee y en consecuencia tenga una flexión lateral, como nosotros lo estamos viendo aquí, ¿sí? Y esto, para que ustedes lo comprendan, por naturaleza, o mejor, naturalmente se puede decir que de esta estabilidad, nosotros nos podemos imaginar un mecanismo de dos barras formadas por unas que están sin peso, rígidas y articuladas en sus extremos. Y al rato de aplicarle, nosotros vemos cuando, si aplicamos una fuerza con nosotros mismos de nuestra mano, va a sufrir un esfuerzo de compresión y vamos a ver que eso se va a soportar esta figura, ¿sí? Entonces, cuando las barras están en posición vertical, el resorte que tiene una rigidez es esta rigidez que les dije, que sí les dije al principio, esta es K, la constante de rigidez, ¿sí? ¿Sí? Cuando tengan ustedes esta constante, no está deformado y una fuerza vertical P pequeña se aplica sobre un extremo de una barra lateral. Entonces se puede romper esta posición de equilibrio desplazando este pasador que nosotros tenemos aquí, ¿sí? ¿Sí? Se desplaza ese pasador y habrá una pequeña cantidad de esfuerzo, ¿sí? Entonces de variación de esfuerzo. Presión de esfuerzo ustedes lo pueden encontrar como delta, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros un diagrama de las articulaciones cuando se desplazan las barras, ¿sí? Entonces, este resorte producirá una fuerza de restitución, ¿sí? Lo que estábamos viendo aquí, una fuerza de restitución, ¿sí? O restauradora, ¿sí? Donde esa fuerza va a ser igual a la variación de la constante, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que cuando nuestra fuerza, ¿sí? No está aquí. Cuando nuestra fuerza sea menor que la carga crítica, la fuerza menor que la carga crítica y la longitud sobre 4, esto va a estar en equilibrio estático. Y cuando esta fuerza sea mayor que la rigidez de la longitud sobre 4, vamos nosotros a tener un equilibrio inestable, ¿sí? Entonces, este equilibrio estable se da porque la fuerza desarrollada por el resorte bastará para restituir a las varas a su posición vertical, ¿sí? O sea, si aplicamos esta carga, va a venir a una posición normal. Mientras que de equilibrio inestable, cuando la fuerza es mayor, ¿sí? En otras palabras, si aplicamos esta carga, va a suceder un ligero desplazamiento en A, aquí, si ven que va a surgir un ligero desplazamiento en A, y el mecanismo va a tender a salirse de equilibrio y no va a ser restituido a su posición original, ¿sí? Lo que puede causar este fenómeno de la flexión. ¿Sí? Entonces, estos son mecanismos que se pueden estar en equilibrio neutro, indiferente, ¿sí? Sí, aquí también tenemos, bueno, ya vamos a ver esto de n igual. Entonces, lo que les decía a ustedes, en caso que las barras permanezcan en posición flexionante, vamos nosotros a tener 3 estados, ¿sí? ¿Cuál van a ser? El punto de transición en que la carga es igual al valor crítico, ¿sí? ¿Qué pasará? ¿Qué les digo? Que la carga va a ser igual al valor crítico. Esto se va a llamar el punto de bifurcación. ¿Sí?
Esto va a ser, en este punto, el mecanismo estará en equilibrio a cualquier valor pequeño así sea un desplazamiento del ángulo. Sí, entonces ese desplazamiento nosotros lo podemos ver, ¿sí? Aquí, cómo se ha desplazado de esta forma el ángulo. Entonces, esos desplazamientos son pequeños, como, sin embargo, esto se va a comprender que esta carga P sub R, esta carga crítica, puede no ser el valor máximo de P. Entonces, este valor máximo de P que puede sostener el mecanismo, en realidad sobre la barra se pone que puede ser una carga mayor. ¿Sí? Entonces, como les dije a ustedes, con el mecanismo de 2 barras, ¿sí? Cuando tengamos un mecanismo de 2 barras, ¿sí? Se va a describir o se puede obtener las cargas críticas de pandeo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una parte que nosotros le vamos a llamar columnas ideales con soportes articulados, ¿sí? ¿Qué es esto de columnas ideales con soportes articulados? ¿Sí? En esta parte vamos nosotros a determinar la carga crítica del pandeo para una columna articulada en sus extremos, ¿sí? Como nosotros lo podemos ver aquí, ¿sí? Esta carga crítica, en esta parte, en esta figura, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener esa carga crítica en la parte de aquí, ¿sí? Cuando aplicamos una fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Entonces la columna se examinará en una columna ideal, se va a transformar en una columna ideal. ¿Qué quiere decir de esto de columna ideal? Esto de columna ideal quiere decir que antes de cargarla es perfectamente recta, lo que nosotros vemos aquí. Está perfectamente recta, ¿sí? Entonces es de un material homogéneo a la que la carga se aplica pasando por un centroide de sección transversal. Además, se supone que el material se comporta en una forma linealmente elástica y que esta columna se pandea a doble en un solo plano, ¿sí? ¿Qué digo que esto se va a pandear doble en un solo plano? Puede ser de esta manera, ¿sí? Entonces, para que en realidad nunca se cumpla que las columnas, sí, esta aplicación de la carga, el análisis hará de una columna ideal, se parece al que para analizar esas columnas inicialmente torcidas, como las llamamos, o las que tienen una aplicación excéntrica a la carga. Sí, entonces, ya que una columna recta en forma teórica de la carga axial P se podría aumentar hasta llegar a la falla. O sea, podríamos aumentar su carga crítica, sí, hasta que esta columna llegue a fallar. ¿Qué quiere decir cuando llegue a fallar? Pues que va a tener, esta columna puede sufrir fracturas, ¿sí? Entonces, una columna para que permanezca estable, puede también volver, de lo que está estable puede pasar a inestable al someterse a una carga axial que va a depender siempre de su capacidad de restitución. Esta capacidad de restitución es, como les explicaba a ustedes en la deformación, en la propiedad de los materiales, que puede llegar que cuando ya pasa de su zona elástica a la zona plástica, ahí ya es que el material ya no puede regresar a su estado natural, ¿sí? O a su estado inicial, no natural, a su estado inicial, ¿sí? Entonces, para determinar la carga crítica de la forma pandeada de la columna, tiene que aplicar unas fórmulas, ¿sí? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle de las fórmulas, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿O todo está entendido? Para que haya ese pandeo de la columna, ¿es a cálculo o es de formación normal? A ver,
Cuando nosotros tenemos, ¿cómo les explico de una forma más sencilla? A ver, nosotros a simple vista no, bueno, no soy tan. Vemos que si yo aplico aquí una carga P, a simple vista, esta columna parece que está recta, ¿no es cierto? Si ustedes ven, pero si nosotros hacemos en programas esta columna mismo, lo hacemos en un programa de simulación de software, ¿sí? Y aplico esta carga, esta misma carga, yo en el programa de simulación voy a ver, como les decía, voy a ver, aplicando esa carga, voy a ver apenas cómo se va a deformar esa columna, o sea, cómo se va a generar un pequeño pandeo que va a ser mínimo o insignificante, porque si esto llego a aplicar una carga crítica, aquí ya vamos a tener nosotros una resonancia. No sé si ustedes han escuchado eso de las resonancias en los puentes. Eh, ¿Qué pasa cuando hay una resonancia? Un puente está. Ya. Está, bueno, digamos que tiene dos columnas, es un puente, ¿sí? Entonces, aquí va a tener, esto va a ser una viga. Y esto van a ser las columnas. ¿Qué pasa si aquí pasan eh, bueno, digamos que estas columnas solo están diseñadas para soportar una cierta carga. Pero ¿qué tal si justo aquí, en esto, acá, ejemplo, hay un tráfico y no podemos, y no se puede pasar? Y justo aquí en el puente se quedan, digamos, solo tráiler con carga pesada máxima. Entonces, lo que digo que la resonancia, ¿qué va a hacer? Es que aquí estas columnas van a empezar, la resonancia es que van a empezar una vibración, porque la carga crítica ya pasó su estado de la zona elástica a una zona plástica donde ya va a deformarse esta columna. Entonces nosotros al aplicar una carga crítica, ahí nosotros veremos que haya una fractura o que falle esta columna. Pero si nosotros a simple vista no lo podemos ver, entonces ya les digo que para poder ver estos cálculos, sí, podemos hacerlo en papel, pero para que sea de una forma más real o en 3D, lo que ustedes, como quieran decirlo ustedes, nosotros tenemos que hacerlo a través de software. Para esto existen software, el SolidWorks para el diseño, también el Inventor, ¿sí? Hay otros más avanzados que son los ANSYS que se hace para hacer estructuras. Y bueno, casi les hablo de CFD, pero eso es otra cosa. Sí, entonces, esos programas nos van a servir para nosotros poder ver o simular cuando apliquemos una carga para diseñar una columna, ¿sí? Entonces, también nos sirve estos cálculos, pero estos cálculos, si yo les comienzo a preguntar, ¿han escuchado qué es un momento de inercia? ¿Por qué está aplicada el área y el radio al cuadrado? Sí, o esta carga crítica es igual a pi al cuadrado, sí, por el área, la deformación, la longitud del radio al cuadrado. Entonces, estas cosas ustedes, tengo que dar de una forma teórica para que ustedes puedan entender. Sí, porque si yo me pongo a hacer cálculos, me va a faltar el tiempo para poder explicarles. Sí, entonces eso es lo que voy. Bueno, con respecto a su pregunta, ¿está satisfecho o no? Sí, ingeniero, muy amable. Ya. Entonces sigamos con esto. Entonces lo que les decía a ustedes es cuando nosotros tengamos una ecuación satisfecha y tengamos unas constantes arbitrarias. No sé si ustedes les dije de esto de las constantes arbitrarias que podemos tener C1, C2 y C3. Bueno, eso también se da en el caso de lo que es vibraciones. Sí. Entonces,
Entonces ¿qué pasa? Que vamos nosotros a tener una solución trivial que esto va a establecer que la columna siempre esté recta, aunque la carga se vuelva inestable, ¿sí? En otras palabras, esto va a hacer que satisfaga las necesidades del material de la columna. Entonces ahí nosotros vamos a tener un valor mínimo de P. P es la carga, no se olviden, o la fuerza, ¿sí? Para obtener un N igual a 1, ¿sí? Eso es lo que entonces, ¿qué sería? Que la carga crítica en la columna, ¿sí? Nosotros vamos a veces a cargar y hacerle, se puede con la famosa regla de Euler, ¿sí? Entonces, este suizo resolvió, si hablamos de historia, es un suizo, un ingeniero suizo que resolvió que en el año 1700 por ahí, la forma de Pandaxe va a ser respectivamente con una ecuación, ¿sí? En este caso, donde estas constantes arbitrarias de la deflexión máxima, ¿qué es lo que quiere decir esta ecuación? Que la deflexión va a ser igual a la constante, a lo que les digo a ustedes, la constante por el seno de pi, x y la longitud, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener valores específicos para C, pero que se desconoce la forma flexionante exacta de la columna. Entonces hay que tener en cuenta que N representa, estas Ns van a representar a estas ecuaciones que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Entonces cuando digo que N va a ser igual a 2, aparecerán dos ondas. Sí, entonces, si ven aquí que aparecen dos ondas, una acá y otra acá, entonces digo que aparecerán dos ondas, sí. Entonces, esta forma, en la forma flexionante, y la columna soportará una carga crítica o una fuerza crítica 4 veces mayor, justo antes de pandearse, ¿sí? Como nosotros podemos ver en la figura. Entonces ustedes también tienen que tener en cuenta que una columna se pandea respecto a su eje principal del corte. ¿Cuál es ese principal del corte? Va a ser el eje transversal que tenga el menor momento de inercia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una columna de sección transversal rectangular, yo tengo una columna rectangular, aquí en esta columna, en este punto, vamos nosotros a tener una carga crítica. Entonces, una columna se va a pandear respecto a su eje transversal, como les dije del corte, a que tenga el menor momento, o sea que va a ser el eje más débil. Sí, entonces nosotros vamos a tener el eje B y el eje A, o X y Y, como ustedes lo quieran decir. Entonces se va a pandear respecto al eje, este eje va a ser el eje más débil, ¿no es cierto? Si ustedes lo vemos, el eje más débil va a ser el eje A, ¿sí? Y no va a ser el eje más B, porque aquí va a tener, si ustedes ven, va a tener más, como decir, va a tener un poquito para soportar un poco más de peso. Entonces, ¿qué pasa? Suelen tratarse de obtener un equilibrio manteniéndose los momentos de inercia entre los dos ejes, ¿sí? O sea que en los dos ejes se va a mantener el momento de inercia iguales, ¿sí? En todas las direcciones, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista geométrico que nosotros lo podemos ver ahí, ¿sí? Es que con, con tubos redondos serían unas columnas excelentes. Entonces, ¿qué quieren decir? Que estos tubos cuadrados o de formas que tienen el momento de inercia, esto quiere decir similar, ¿sí? No es igual, esto quiere decir similar, se seleccionan con frecuencias para las columnas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular de esta manera la carga crítica, ¿sí? Donde P es la carga crítica, E, lo que les dije a ustedes, es el módulo de elasticidad, le dije elasticidad, y es el momento de inercia, y L es la longitud, ¿sí?
Entonces así nosotros podemos calcular esta carga crítica. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo de cómo se va a presentar en esta figura las curvas del acero estructural y del aluminio. Sí, entonces es importante que nosotros tenemos que cada material existe una esbeltez que se corresponde con su esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Entonces cada material tiene sus respectivos propiedades. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, se puede observar que el esfuerzo crítico disminuye a medida que aumenta la relación de esbeltez. ¿Sí? Esto quiere decir que menor sea la carga que se produzca el pandeo en la columna. Y en la izquierda, la gráfica no tiene un sentido que podamos decir muy definido. Entonces, nosotros aquí vemos este gráfico, ¿sí? Entonces esto nos está representando el esfuerzo crítico en función de la esbeltez, ¿sí? Entonces, estas columnas fabricadas, como les dije, de acero estructural y de ración de aluminio, sí, las curvas son hiperbólicas. Si ustedes se dan cuenta o ven, estas curvas son hiperbólicas, ¿sí? Y que solo son válidas para esfuerzos críticos menores que el punto de fluencia o el límite de proporcionalidad, sí, del material se debe comportar en una forma elástica, o sea que no va a pasar a una zona plástica, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Columnas con varios tipos de soporte. Sí, entonces, en resumen, lo que les acabé de decir ahorita, podemos decir que las columnas son miembros largos y esbeltos que están sometidas a cargas axiales. Entonces, que la carga crítica es la carga axial máxima que puede soportar una columna cuando ésta está a punto de pandearse. Entonces, esta carga representa un caso de equilibrio neutro. Entonces, la columna ideal es perfectamente recta al principio y es de un material homogéneo y la carga que vamos a aplicar pasando por el centroide de la sección transversal. ¿Sí? Esto es columna ideal. Entonces, una columna con extremos articulados, como vimos nosotros, se puede pandear, perdón, respecto al eje principal de la sección transversal. Ya vimos cuáles son los ejes, que tenga el mínimo momento de inercia. ¿Sí? Y la relación de esbeltez, sí, la relación de esbeltez, esta relación de esbeltez que es sobre la longitud por el radio, ¿sí? De radio de la sección transversal. Entonces, este panteo va a suceder respecto al eje al cual la relación tenga un valor máximo. Eso como resumen de lo que les acabé de decir a continuación. Entonces, ahora nosotros vamos a tener columnas con varios tipos de soportes o apoyos, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, estas columnas, como lo podemos ver aquí, ¿sí? De varios soportes, se deduce esto de la carga de Euler o de la fórmula de Euler, que para una columna que tiene en sus extremos articulados o que tiene libertad de girar en sus extremos, sí, nosotros vemos aquí, si ven estos pasadores, digamos que tienen para girar en sus extremos, esto con frecuencia las columnas se sujetan de otro modo. Entonces, como nosotros vemos el caso de una columna empotrada, sí, aquí podemos ver, esta columna es empotrada. Sí, esta columna es empotrada en uno de sus extremos, ¿sí? Y libre en su extremo superior. Si ven que está libre en su extremo superior, aquí, o sea que no hay nada aquí, ¿sí? Entonces, esta determinación de la carga de pandeo de esta columna se pega al mismo procedimiento que el que se usó con la columna es de extremos articulados, ¿sí? Entonces,
ahí ustedes van a analizar a través de un software, de un diagrama de cuerpos libres, ¿sí? Que cómo van a estar estas columnas. Entonces nosotros podemos tener también esto con respecto a las columnas de varios apoyos, donde estas columnas que les digo de varios apoyos se analizan en forma muy parecida a las que vimos anteriormente. Entonces, en su lugar, se va a tabular resultados para los tipos más comunes de apoyos de columna y solo se iniciarán como aplicar resultados como para plantear de la fórmula de Euler. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden tener la longitud efectiva. Esto de la longitud efectiva, ¿cómo? Bueno, si no lo han escuchado a través de la fórmula de Euler, fue deducida que para el caso de una columna con extremos articulados o libres, sí, ¿qué pasaría con la longitud? La longitud en la ecuación representará una distancia que no va a poder soportar entre los puntos con momentos cuando este sea cero. Entonces, esta columna soportará en otras fórmulas, se aplicará y pues se podrá analizar con la fórmula de Euler y se puede usar para detectar la carga crítica, siempre y cuando que la longitud represente la distancia entre puntos con momento cero. A esta distancia nosotros lo vamos a llamar, sí, longitud efectiva. Lo que les quiero decir es que si tengo una columna aquí empotrada, perdón, aquí voy a tener mi longitud. Y aquí como, aquí mismo. Sí, entonces yo tengo, ustedes ven aquí que mi longitud, esta va a ser mi longitud. ¿Sí? Entonces digo que esta longitud vamos a tener a los extremos empotrados y libres con una constante de rigidez cuando K sea igual a 2. ¿Sí? Entonces aquí, ¿esto qué es K? Entonces, especificar la longitud efectiva de una columna, hay muchos códigos de diseño. Entonces, estos contienen unas fórmulas que para las columnas donde se usa un coeficiente llamado el factor de longitud efectiva, ¿sí? Entonces, K es el factor de longitud efectiva y lo podemos calcular. Longitud efectiva va a ser igual al factor, ¿sí? Al factor de longitud efectiva por la longitud, ¿sí? Así nosotros podemos calcular. También nosotros vamos a tener esto de la relación de esbeltez efectiva, ¿sí? Sí que eso notaremos cuando una columna empotrada en su base y libre en su extremo, ¿sí? Sea K igual a 2, ¿sí? Entonces, podemos nosotros sustituirla, ¿sí? ¿Por qué suspiran? Ahora vamos nosotros a ver, ¿dónde me quedé? Cargas sometidas o columnas sometidas a cargas excéntricas. Sí, entonces, esto se puede obtener a partir de la ecuación de Euler, ¿sí? Entonces, esto se da una hipótesis, ¿sí? Se da una hipótesis, sí, que la fórmula, sí, cuando se aplica en un centroide de la sección transversal, está perfectamente recta antes de aplicar dicha carga. Entonces, esta situación es ajena a una realidad, pues las columnas fabricadas, sí, estas columnas fabricadas no son perfectamente rectas ni suelen conocerse con exactitud el punto donde se va a aplicar la carga. Entonces las columnas no se pandearán, no se puede pandear repentinamente, sino que comenzarán a flexionarse. Y de este modo ligero tendremos que después se va a aplicar una, una carga. ¿Sí? Esto con las columnas sometidas a cargas excéntricas. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos ver algunos ejemplos de estas columnas de cargas excéntricas, ¿sí?
Entonces aquí nosotros también esto va a depender bastante para realizar estas columnas de cargas eléctricas va a depender bastante siempre del material, de lo que uno se vaya encontrando. Aquí nosotros, como por ejemplo, las mayorías de columnas están hechas de acero. Bueno, hay otras que lo están haciendo de aluminio. Sí, entonces, aquí estas columnas, lo que les puedo decir es que si se aplica una carga, esta debe actuar y en su orilla o sobre su soporte angular fijo, sí, nosotros vemos que va a existir un momento de flexión. Aquí está este momento. Ustedes ya les dije lo que es el momento, ¿sí? Entonces, debido a la carga excéntrica, se debe tener en cuenta al diseñar la columna. Hay varias formas que se pueden realizar en esta práctica, ¿sí? Entonces, una de las fórmulas son las disponibles para columnas, ¿sí? Entonces, la distribución de esfuerzos que actúan sobre esta área transversal de la columna, sí, nosotros podemos ver lo que les decía a ustedes, podemos tener estas cargas en las columnas. Sí, entonces vamos a determinar o se determina esto a partir de una fuerza como el momento de flexión. Sí, entonces el esfuerzo máximo de compresión. Sí, entonces el esfuerzo máximo de compresión, si ustedes no lo saben, el esfuerzo máximo es igual a la fuerza por el área más el momento. Esto es la distancia de los ejes sobre el momento de inercia. C es la distancia de los ejes. Entonces, un perfil típico que ustedes se pueden ser de estas columnas, son de conservadoras. Se supone que toda la sección transversal está sometida a esfuerzos uniformes. Esto les dije, son esfuerzos uniformes máximos. ¿Sí? Entonces, cuando están sometidos a estos esfuerzos máximos, se pueden tener esfuerzos máximos y un esfuerzo, sí, admisible, que este determina usando las fórmulas, ¿sí? Entonces, el cálculo de este esfuerzo admisible se suele usar usando la relación de esbeltez máxima para una columna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tengo un esfuerzo, bueno, aquí les voy a poner un esfuerzo máximo es menor o igual que el esfuerzo admisible, sí, las columnas pueden soportar cargas específicas, entonces esto no es válido. Esta desigualdad se debe aumentar el área, sí, de la columna y se debe calcular un nuevo esfuerzo máximo y este método de cálculo se va a aplicar con bastante sencillez. Entonces también tenemos otra, la fórmula de la intersección. Cuando se diseña una columna cargada en forma excéntrica, esto es preferible, sí, ver cómo interactúan las cargas de flexión, ¿sí? Las cargas de flexión y axial para poder alcanzar un balance entre estos dos efectos, ¿sí? Entonces, aquí, de igual manera, el esfuerzo admisible de flexión va a ser también un momento de inercia, ¿sí? Entonces, estas columnas están sometidas a una carga axial si la relación de esfuerzo y de flexión sería igual a cero. Y este diseño solo se basará en un esfuerzo axial admisible, ¿sí? De igual manera, cuando hay una carga axial, esto se va a presentar la relación de esfuerzo axial es cero y como requisito de esfuerzo se basará en un esfuerzo de flexión admisible. Entonces, por consiguiente, cada relación de esfuerzo indica esto, una contribución, ¿sí? A la carga axial del momento de flexión. Entonces, la fórmula en que interactúan estas dos cargas o estas ecuaciones se va a llamar a veces la fórmula de integración, ¿sí? Eh, no estaba, no me acuerdo si estaba en el sílabo esto del diseño de bajo de carga axial, pero bueno, con todo, veamos cuál es la diferencia
entre esto de baja carga axial céntrica y la excéntrica. Ya vimos de la excéntrica. Ahora veamos de la céntrica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es como nosotros ya vimos anteriormente. Sí, bueno, esto de la fórmula de Euler, ¿qué quiere decir? Que la teoría que se presenta, estas columnas, es que son perfectamente rectas y están hechas de un material homogéneo y que al principio no tienen esfuerzos. Eso es una columna con cargas concéntricas. Entonces, si esto hablamos en términos prácticos, ya se dicen, o ya se ha dicho que las columnas no son perfectamente rectas y que la mayoría o la mayor parte de ellas tiene un esfuerzo residual en él. Entonces, debido al enfriamiento no uniforme durante su fabricación. También los soportes de estas columnas son menos exactos y los puntos de aplicación, ¿sí? Bueno, ya vamos a hablar aquí también de las columnas de acero. Los puntos de aplicación y las direcciones de las cargas no se van a conocer con certeza, ¿sí? Entonces, para que esto pueda pasar o esto compense, estos efectos, que en realidad varían de una forma a otra, hay muchos códigos de diseño para poder especificar. Inclusive hay fórmulas de diseños empíricos. ¿Sí? Entonces, estas cargas axiales se pueden graficar con resultados y pueden desarrollarse de una fórmula de diseño. ¿Sí? Entonces, las más comunes o las que ustedes se van a encontrar, no sé si ustedes han escuchado, las columnas de acero de patín ancho. Sí, estas columnas de acero, de patín ancho, no sé si ustedes lo han escuchado. ¿Qué pasa con estas columnas? Estas o dan unos resultados o tienen unas curvas o unas propiedades, ¿sí? Determinadas mediante una fórmula que se llama la fórmula de la secante. Sí, entonces esta razón se asemeja que tiene que ver con influencia de una relación de excentricidad accidental, ¿sí? Sobre la resistencia de la columna, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a pasar a esto de las columnas de acero. Las columnas de acero estructural, sí, se diseñan en Estados Unidos con las fórmulas propuestas por el Consejo de Investigación de Estabilidad Estructural. Sí, estas fórmulas, sí, se aplican, sí, a factores de seguridad y adoptan como especificaciones la construcción de edificios, sí, por el Instituto Americano, sí. Entonces, es una forma básica. Estas especificaciones indican dos fórmulas para diseñar columnas, ¿sí? Para determinar intervalos en relación de esbeltez para las columnas largas se propone la fórmula de Euler como nosotros lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, se va a tener un factor de seguridad, ¿sí? Entonces, esto se puede aplicar para una relación de esbeltez. Sí, y se tiene un valor específico donde va a ser la relación de la constante, como lo vemos aquí, la constante de la longitud sobre el radio menor. Sí, entonces de eso se usa la fórmula de Euler para tener un comportamiento elástico del material y se determina mediante experimentos que pueden existir. ¿Sí? Determina mediante esfuerzos que pueden existir residuales en los perfiles de acero. Sí, entonces también nosotros tenemos las columnas de aluminio. Estas columnas de aluminio estructural o específicamente lo hacen la Asociación del Aluminio, ¿sí? En Estados Unidos y usan tres ecuaciones. Cada una se aplica para determinar intervalos de relaciones de esbeltez, ¿sí? Para varias clases de aleaciones de aluminio, ¿sí? Entonces hay un conjunto único de fórmulas para cada clase. Sí, entonces nosotros, estas ecuaciones se grafican de dos maneras y representan líneas rectas, ¿sí? Así pues, así creo, si no me equivoco, el gráfico es así, ¿sí? Y aquí está representado por dos líneas rectas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estas líneas rectas se usan para modelar los efectos de el efecto de las columnas, ¿sí? Entonces también nosotros vamos a tener las columnas de madera. Las columnas de madera por construcción
se diseñan también en Estados Unidos todos los parámetros con base de fórmulas publicadas por la Asociación Nacional de Productores Forestales, ¿sí? O el Instituto Americano de Construcción en madera. Entonces, las fórmulas del NFPA, sí, NFPA es de la Asociación Nacional de Productores Forestales, ¿sí? Esto se usa para calcular esfuerzos admisibles en columnas cortas, intermedias y largas con sección transversal rectangular de dimensiones, ¿sí? Que pueden estar mínimas de un corte, ¿sí? Entonces, en el caso de estas columnas, también su módulo de elasticidad y un esfuerzo admisible de compresión se pueden dar en direcciones flexibles, ¿sí? Entonces, para lo que les quiero decir, para que tengan ustedes un análisis de una columna al usar cualquier fórmula para analizar este tipo o las mismas, se da para calcular una carga admisible. Primero es necesario calcular su relación de esbeltez, determinar la fórmula que vamos a aplicar y una vez que tengamos calculado el esfuerzo por medio admisible, la carga admisible en la columna se va a determinar con la fuerza es igual al esfuerzo admisible por el área. También tenemos, y eso en conclusión como el diseño de columnas, ¿sí? Y como el análisis y el diseño se usa fórmulas para diseñar una columna para determinar su área transversal y determinar su carga y longitud efectiva. Entonces, esto también se puede aplicar procedimientos de tanteo o comprobación. ¿Qué es esto? Que se sería suponer el área transversal de la columna y calcular el esfuerzo correspondiente, ¿sí? Esto con lo que ha sido el tema de columnas. ¿Sí? ¿Todo está entendible? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta para... No, ningún ingeniero. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta con respecto, eh, ya podríamos despedirnos, ¿sí? Ah, ya envié los deberes, ahí sí ya depende de ustedes, del sistema, cuando les habilite, ¿sí? Ingeniero, por favor, otra vez estaba revisando, no tenemos las diapositivas que usted nos presenta, no tenemos en la plataforma, o sea, usted sí, pero nosotros no tenemos en la plataforma esas diapositivas. Yo las diapositivas ya subí a la plataforma, la verdad. Ahí sí ya no depende de mí. ¿Sí? Tendrán que contactarse al instituto. Y, y además, como les dije, las diapositivas es solo un resumen. Todo lo que ustedes tienen que estudiar es de todos esos folletos que les puse. Y de ahí van a salir las preguntas que les han de tomar en el examen. ¿Sí? Las diapositivas solo es una partecita de lo que está ahí de la extracción. ¿Sí? Ustedes tienen que leer. Y si no leen, aquí están fregados. Como les digo a, a los a los de la universidad, ahí sí la verdad están fritos, ¿sí? Entonces, Ok, las gracias. diapositivas, les soy sincero, a veces las diapositivas solo me sirven para exponer, pero ahí no están lo que pueden ser los de examen. A mí me acuerdo cuando yo recibí mi maestría, a mí no los profesores no nos compartían las diapositivas, nos daban los folletos para que estudiemos, porque en las diapositivas solo era un resumen. Entonces, no les sirve si ustedes tienen que leer todos los libros que están ahí para que puedan entender. Eso sí les doy un sano consejo. Sí, si no leen, ahí sí van a estar un poco fregados. Como les dije, es una materia un poco pesada, por no decir muy pesada, en un poco tiempo aprender. Por eso trato de darles lo que más es la teoría y no meterme mucho en lo que son fórmulas, porque si me metiera a analizar y diseñar columnas, nos falta el tiempo, la verdad. ¿Sí? Entonces, solo son resúmenes de lo que yo tengo. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, si no hay más preguntas, daríamos por concluida la clase.
Ingeniero, una buena noche. Que pasen bien. Hasta luego.